Hola, bienvenidos al programa Entrevista. Una vez más los saludamos desde La Habana, Cuba. Habitualmente cuando entrevistamos a algún artista desde acá, desde Cuba, entrevistamos a un artista nacional. Pero en esta ocasión no va a ser así. Vamos a estar conversando con un joven músico italiano que es considerado, fíjense bien, el guitarrista más rápido del mundo. Y hemos aprovechado para entrevistarlo acá en RT en español. Muchas gracias por estos minutos a David Lo Zurdo, quien, bueno, como le decía, ha accedido a una entrevista con nuestro canal. Muchas gracias ante todo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Es un gran placer estar con Bueno, ustedes. David, lo primero es lo primero. Y creo que sería interesante para el público, para los televidentes, conocer cómo comenzó esa carrera de guitarrista, esa carrera de músico. Tengo entendido que muy pequeño, ¿no? A los 9 años más o menos. 9 años más o menos. Sí. Empecé a tocar a los 9 años porque pasaba del tiempo con mi vecina de casa que se llamaba Aurora. Y entonces jugábamos mucho, pasábamos el tiempo juntos porque vivíamos puerta a puerta, muy cerca, en el mismo piso. Y lo que pasó es que un día vi ella, mientras que me regresaba a casa, vi ella que estaba tocando unos acordes, como una mayor, con su padre. Y los dos estaban con la guitarra acústica. Y yo me quedé fascinado. Dije, yo también quiero tocar guitarra. Dije, también. Entonces, lo que pasó es que me suscribí a una iglesia local de Roma que se llama Santa Gemma Galgani, donde estaba un padre que me recuerda, ¿cómo se llama Don Martino. Y él daba clases estaban muchachos de mi edad, algunos mayores, algunos menores, y daba clases gratuitas a cualquiera que quería aprender guitarra. Y lo que pasó es que después de 3 meses de clases, yo ya era capaz de hacer cambios rápidos de acorde. Entonces lo que pasó es que Don Martino dijo a mi mamá, dije, oye, ese muchacho tiene... Esto no es algo normal. Exacto. No es un músico normal. Le dijo, tiene un talento muy particular, que lo hagan estudiar privadamente. Eso es lo que le dijo. Entonces así fue, yo empecé a ir a algunas escuelas también, pero pasó lo mismo. Mi aprendizaje fue siempre tan rápido que después de unos meses también me recuerdo la escuela se llamaba La Nomus, está en Roma. Y después de 5 meses de clase con el profesor, le dije a mi madre, dije, mira, yo no sé qué enseñarle, la verdad. Entonces cuando yo vi que las escuelas eran así, empecé a estudiar solo, como autodidacta. Veía los vídeos y reproponía enseguida lo que veía. Es decir, que fuiste un niño talento. Sí, Un niño podemos decir así. Ahora, fíjate, esa característica de de no tener una formación académica grande, de ir por ejemplo, a institutos superiores de arte, sino de estudiar por ti solo, ¿sientes que fue una ventaja? ¿O sientes que, o sea, como que no te ayudó mucho? O sea, ¿cómo lo valoras? Yo lo veo que fue lo mío, Ya. porque es algo personal para cada quien. Yo reputo que el estudio es muy importante, pero no es todo, porque el discurso es el talento. Cuando hay el talento va solo. Cuando hay un dono, cosas de ese tipo, las cosas van solas. Yo he visto muchos guitarristas, por ejemplo, hay un guitarrista que ya falleció, por ejemplo, Stevie Ray Vaughan, ¿no? Él era ignorante en música, no sabía ni leer ni nada, pero cómo tocaba él, no tocaba nadie. Entonces, el estudio decimos que te ayuda a lo mejor a perfeccionar, pero el talento es lo principal. Entonces, yo simplemente creo que fue mi manera de aprender. No, eso es un gran debate y hay muchos músicos, por ejemplo aquí en Cuba hay varios así. Tenemos un gran músico, Benny Moré, no sé si has tenido referencia de él, No. que era, o sea, no tenía prácticamente conocimientos teóricos de música y es vamos a decir, un clásico de la música cubana. Ahora, ¿cuándo tú decidiste de que esto es lo mío, no? Porque
mucha gente estudia música para satisfacer necesidades espirituales, para saber. Cuando tú dijiste, yo quiero ser músico, quiero ser guitarrista. Mi experiencia fue casi similar a lo de acá, porque yo fui un niño muy marginado en general. ¿Marginado? Sí, marginado en ¿Y la por qué? escuela. Porque decimos que era un poco inseguro, no era un león, decimos así, no era un león. Y me recuerdo que cuando empecé a tocar, veía la reacción de la gente. Cualquier lugar yo iba, la gente dejaba de hacer lo que hacía para verme tocar. Y empecé a ser aceptado por la sociedad. Entonces dije, eso es lo mío. Tengo que usar ¿cómo se dice? Esta carta, esta tarjeta, para lograr lo que yo realmente quería. Y entonces eso fue. Tus padres siempre te apoyaron. Te digo porque muchas veces los padres dicen, oye, es mejor ser abogado, ser médico. Decimos que sí. El artista, el músico, muchas veces, si tiene éxito está bien, si no, Sí, no es estoy de muy acuerdo. rentable, pero te apoyaron, ¿no? ¿Qué te decían? Sí, me recuerdo que ellos tenían miedo que yo me iba de viaje. Porque yo empecé a viajar a los 16 años, solo que me iba. Por toda Italia. Sí, empecé a 16 años por Italia, a los 17 empecé afuera. Oye, menos mal que eras tímido, ¿eh? Sí, lo sé. No, no, es que me hice mucho coraje. Ya. Me hice mucho coraje y enfrenté las situaciones con mucha positividad. Entonces, no eran situaciones muy sencillas, eso sí, lo tengo que admitir, pero con un gran espíritu, con una gran mentalidad, sobre todo una buena mentalidad, pude hacerlo, superar todo y estar acá con ustedes hoy, porque es un gran privilegio. Y como músico, ¿cómo te fuiste encontrando? Es decir, yo me imagino que uno siempre tenga preferencias por algún tipo de música en específico, algunos géneros. ¿Con cuál te sentías más identificado y por qué? Al principio. Sí, Bueno, al principio no tenía alguien de al principio y inspiración. después, ¿no? Ahora, la cosa es que yo escucho cosas diferentes de lo que toco. Ujú. Por ejemplo, yo toco la velocidad, es lo que me caracteriza, pero yo, por ejemplo, me escucho a Keith Richards, que es el contrario, lo contrario. Keith Richards toca una nota cada media hora, pero como la toca a mí me gusta escucharlo. Entonces me gustan los Rolling Stones, por ejemplo, mucho, su música. Entonces la referencia con mi estilo de tocar, no siento nada. Pero eso es lo que escuchas, pero ¿cómo decidiste decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a tocar este tipo de género? Fue natural, como si no lo decidí yo. Pues yo tocaba y me salía de tocar así. Pero pues cuando escuchaba música, escuchaba otra cosa. ¿Y cómo te fue al inicio con, no sé, las primeras experiencias, los primeros grupos con los que tocabas? Empecé a tocar con una comunidad de paz que se llama Comunidad de Sant'Egidio. Y lo que pasaba es que yo tenía una banda, era una comunidad que ayudaba, no sé, las personas ancianas o íbamos a tocar a la iglesia, hacíamos cosas mucho para los demás. Y tenían una banda, entonces yo entré aquí. Me recuerdo la primera vez que fui con la guitarra, me dieron una partitura y me dijeron, mañana vamos a tocar en un centro de ancianos, esas son las canciones. Y le dije, bueno, para mañana voy a saber todas las canciones y no me creyeron. El día siguiente me presenté y las sabía todas. Entonces, esa fue la primera vez. La primera vez. Hay algo que experimentan, bueno, creo que los artistas, ¿no? Solamente, y en especial los músicos, y es tocar y trabajar para los demás. Es decir, ¿cómo es para ti estar en un escenario, que la gente esté disfrutando lo que haces? ¿Qué te alimenta allí? ¿Cuáles son los grandes temores a la hora de enfrentarte a un escenario? Es algo natural, es algo que yo no pienso. Decimos que pienso a otros momentos, por ejemplo, el viaje, de irme a otro país, eso es lo que yo pienso más.
Pero cuando voy a tocar no hay pensamiento, es algo que ya voy y sale natural. O sea, no estableces un vínculo con el Sí, público. sí, es una conexión. Sí, sí, una conexión, eso sí, se tiene que hacer. Es algo que tienes que, ¿cómo se dice? Como un espejo, ¿no? Como un Ajá. espejo. La gente es nuestro espejo, entonces no tienes que, obviamente, alimentar. Pero como pensamientos, cuando toco, no. Sí, en un escenario de eso cuando la gente se vuelve loca, cuando te escucha Claro, tocar, eso baila, te carga te también. Me carga, ¿eh? acuerdo a cuando se tocó en la aniversario de Rolling Stone, que estaba mucha gente, con unos 20.000, eso te daba obviamente una carga, pero yo siempre lo he visto como algo positivo. Ujú. Eh, Eso me da carga, me da energía para tocar, no me da miedo. Ya. Porque hay mucha gente que diría, oh, no, yo tengo vergüenza, mucha gente, no, no, yo dije, bueno, eso me da más energía, vamos a disfrutarlo aún más. No, y qué bueno, porque me decías que habías sido tímido, un muchacho tímido. Sí, Obviamente has evolucionado mucho. Enfrentarse a 20.000 personas no debe sí. ser algo fácil, ¿no? Sí, te dije, con una Y que buena están mentalidad. esperando de ti, exigiendo de ti. Sí, la cosa que hoy de mí se dicen cosas tan grandes que la expectativa también era igual. Ujú. Entonces, pero te dije, yo la vivo muy bien, muy tranquilamente, muy positivamente. Yo hago lo que puedo y que tengo que hacer. Oye, pero puedes muchísimo. Son 129 notas por Por minuto, segundo. Por por segundo, segundo. Dios mío, es el récord. No me cabe en la cabeza. Eso puede suceder. Tenemos una guitarra aquí, pero desafortunadamente no tenemos, o sea, Claro, posibilidades para que nos haga una demostración aquí. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Ya sabemos que está el componente talento. Tienes un talento tremendo, una claro. velocidad tremenda. Ahora, eso requiere de estudio. ¿Hay alguna técnica en específico que te Claro. permita? ¿Se puede saber? Sí, claro, Ah, sí. ya. El discurso fue que también esto fue algo natural. Ujú. Fue algo que yo me acuerdo que estaba en mi recámara, se dice, en Ajá. mi habitación, y tocaba, me ponía con el amplificador y tocaba sin pensar. Pero veía, y me acuerdo ya desde el principio, cuando yo hacía algunas presentaciones con la escuela, ¿no? Hablamos de 12 o 13 años que tenía más o menos. Ujú. Ya la gente me hacía notar que yo tocaba, por ejemplo, algo sencillo como la pentatónica, me hacía notar que yo lo hacía rápido. Pero para mí no era. Entonces yo ya entendí que ya tenía una concepción diferente de lo normal. Que por ejemplo, yo cuando hago la prueba de sonido, toco normal. Pero creo que veo que para la gente afuera, ella es rapidísimo. Entonces he entendido que tengo una concepción diferente de qué es tocar rápido, ahora velocidad en general. Y lo que ha pasado es que tocando, veía que siempre algunas cosas me salían más rápidas. Y cuando aprendí a tocar los arpegios, que tenía más o menos 15 años, me puse a tocar la guitarra de manera más técnica. Empecé a hacer algunos arpegios y veía que siempre salían más veloz, siempre más veloz. Y empecé a publicar algunos vídeos en línea y había gente que me amaba y gente que me odiaba. Entonces, como en todo ¿Por el qué te mundo. odiaban? ¿Por qué? Sí, porque el discurso es la envidia. Y yo ya desde 15 años tocaba cosas muy complicadas. Entonces, cuando la gente veía, hay gente también que no le gusta apoyar, entonces Claro. hacía eso. No, pero bueno, son las historias feas, los momentos feos No, además, de la carrera de cualquiera, ¿no? no, ma, eso también yo creo que es una cosa positiva, porque todo sirve, ¿no? Todo sirve. Ahora, David, eres muy joven y has viajado mucho ya también, y por lugares fuera de Europa, ¿no? Has estado en Sí. Asia, has estado en América Latina, ¿en África has estado? En Sí. África también. De América Latina vamos a hablar después, pero quiero preguntarte, ese choque con diferentes culturas te ha enriquecido como artista, te ha beneficiado, es decir, conocer, por ejemplo, la música que se hace en países asiáticos, la música que se hace en países africanos. Claro, Eso, claro. eso enriquece, ¿no? Es enriquece y aprendes mucho. Sobre todo lo que a mí me deja un país, sobre todo son, se dice Ajá. clases de vida, sobre todo. Lecciones de vida. Lecciones de vida, decimos, porque uno va en un lugar, ve cómo la gente vive y entiendes más cosas. Claro, también la música, regresas en tu país con
con una, ¿cómo se dice? Maleta más, Sí. ¿no? Algo más que has visto, y sobre todo cuando vas a un país como Bolivia, a la India o también Cuba, porque Cuba es muy importante por la música. Tú regresas con algo más. No, te preguntaba porque muchas veces se corre el riesgo, a ver, al ser europeo, y sobre todo italiano, que hay una cultura que, por Dios, de ser un poco eurocéntrico, ¿no? A veces quedarse en esos círculos y conocer, o sea, estas otras culturas es muy bueno Sí. también, por supuesto. ¿Y América Latina? ¿Cuáles han sido las experiencias en América La Latina? primera fue en México en 2018. Ujú. Cuando fui, en diciembre de 2018, fui a tocar a Ciudad de México. Me acuerdo que hice una clínica y un concierto en Una el... ¿no? clínica, ¿qué significa en Como términos médicos? Una escuela, algo no, así. una masterclass, Ah, una ya. lección compartida al Ujú. gran público y un concierto se fue en Ciudad de México y luego regresé. Yo estuve primera vez en diciembre del 2019 y regresé en junio del 2000. No, espera. Diciembre de 2018, primera vez. Junio de 2019, segunda vez. Y el segundo país fue Brasil. Fue en Brasil, por eso a Bolivia, Cuba, Argentina. Es mucho, Has conocido, y además países importantes en la música de sí, la región. más sobre todo de Cuba. Ujú. Háblame Cuba, de Cuba también, que ha sido bastante sonado tu presencia aquí. Estuviste en el Cuba Disco, sí, también en la Feria del Feria Turismo. del Turismo. ¿Es primera vez en Cuba? Primera vez. Bueno, ¿y cuáles han sido las impresiones? Dime. Bueno, Las buenas, por favor. no, no, claro que sí. No, sobre todo lo que me gusta de la gente que es positiva. Eso es algo que se refleja, algo de mí que yo veo en las personas. Yo tengo esa actitud de positivismo, porque de verdad yo lo creo. O sea, siempre he notado en general la gente positiva para no llorar. No es una mentalidad que es muy difusa. Pero la mía, de verdad, yo creo que hay, la verdad. Y eso es lo que he visto en Cuba. La gente a lo mejor no ha mucho, no tiene mucho, pero siempre la sonrisa hay. Y eso es lo que me gusta mucho. En Italia no es así. En Italia tienen todos todo y siempre hay cara de tristeza, de frustración. No está Y en satisfecho. términos de música, porque bueno, a ver, en Cuba estamos muy lejos de ser una potencia económica, pero somos una potencia musical. Sí, sí, Musical. mucho. Entonces, sientes que te vas un poco enriquecido, tienes ganas Claro, de volver. claro, no, no, Ajá. absolutamente, sí. Los músicos aquí son muy buenos. Yo voy, bailo la salsa, entonces, Baila sí. salsa y baila bien, porque el asunto no Claro, es, claro. ¿sabes? El mejor del lugar soy yo. Claro que sí. Bueno, déjame decirte que eres más cubano que yo creo que por ese sentido, porque Es de la que cosa que no bailo. bailo es una gran frustración. Sí, Puedes aprender, claro. ya. Bueno, tengo entendido que vas a dejar tu huella aquí. Fue una idea de la Embajada de Cuba en Italia. Eso de exponer la guitarra que hay en el museo. Porque ya hay otra. Que ya hay otra en Estados Unidos. Como te dije antes, todo empezó por los 129 notas por segundo. Que son, que antes no te lo dijo, pero son 5 arpegios tocados en las 3 primeras cuerdas del instrumento. Estas acá, Ajá. 1, 2 y 3. Eso es donde se tocan estas cosas, este récord. Pero fue, como dice, contado, Ujú. oficializado en los Arremo Music Awards en 2019. Cuando me invitaron, me dijeron, oye, ven, acá, te queremos dar un premio y contarte. Dije, pero ¿cómo van a contar? Si tú ven, acá en Italia también no hay mucha información, no te dan mucha información. Dije, bueno, yo voy. Porque como que Sanremo allá en Italia es algo muy prestigioso. Ya, sí, claro. Entonces fui. Que eso era, no era el festival, era como un gala de premios de Sanremo, que se dice en Venecia. Fui y lo que han hecho es, pues realmente pusieron una cámara acá, donde grabó lo Ujú. que yo hacía. Grabó el brazo y conectaron en una interface, Ajá. una, lo que sonaba, entonces grabaron el audio. Y fueron 3 intentos, fue 99 notas por segundo el primero, 102 el segundo y 129 el tercero.
Y esa cosa ha empezado mucho a resonar porque hay gente que aún hoy no lo cree. Aún hoy no lo cree. Tú eres el Usain Bolt de la guitarra, ¿no? O sea, vive ¿Eh? ahí. Más o menos. Y eso ha hecho mucho ruido porque el récord pasado fue de 27, de un ruso. De un ruso. Fue de un ruso. Y entonces esta gran Era de diferencia. 27, fue. ¿Cómo? La antes, porque de yo 27. sé 27 notas por segundo. Y tú, 129. Exacto. Eso es porque luego, en 2021, que también hay en Italia cosas que retrasan, ¿sí? No he dicho que sale el mismo día. En 2021 Rolling Stone lo confirmó. Y poco por esa gran diferencia. El discurso es si, por ejemplo, hubiera sido 31, 32, 33, sería seguido el más rápido del mundo. Pero esa gran diferencia, por lo menos Rolling Stone lo calificó como más rápido de la historia, como en sentido algo que no se va a batear. Eso es lo que dicen ellos. David, Yo nunca me atrevo a decir cosas de ese tipo Claro. porque no... David, pero, a ver, ya cargas un estigma, ¿no? O sea, tienes un lugar en la historia de la música como el guitarrista más rápido de la historia. Pero ¿te gustaría también, vamos a decir, ser recordado por otras cuestiones más allá de la velocidad a la hora de tocar? Te pregunto porque, a ver, eres muy joven, estás casi que comenzando ahora a pesar de todos estos logros, ¿no? ¿Qué? Te digo, por lo que he entendido en la vida, la velocidad es mi dono, es lo que me ha sido donado. Entonces, si ese es mi dono, quiero ser recordado por eso. Entonces, lo que llega para mí está bien. Pero me imagino que tienes, vamos a decir, aspiraciones de componer, de hacer Sí, otras sí, cosas, claro. ¿no? Dentro Ya de... ya están algunas canciones afuera. El discurso de que a mí la velocidad en general no me gusta. La velocidad es un medio. Para mí es un medio fue un medio para llegar arriba. Porque lo que yo muchas veces me pregunto, si no hubiera tocado rápido, hubiera logrado los museos y el libro de historia. Porque el discurso es que tú fíjate que después que Rolling Stone ha dicho eso, el año pasado estuvo un crítico musical de los más prestigiosos ya en Italia, Mauricio Baiada, porque ya en Italia son dos los críticos más conocidos, Red Ronnie y Mauricio Baiada. Simplemente que Mauricio Baiada también fue director de Rolling Stone Italia. Y él es propio ¿cómo se dice? Historiador. Sí, un historiador. Es historiador de música. Entonces lo que ha hecho él, estaba escribiendo un libro de historia, ¿no? Con todos los más grandes que hay, como los Beatles, con a Jimi Hendrix, a los Pink Floyd. Y ahí estás tú. Estamos en la portada y me puse en la portada de ese libro. Me incluyó en el libro y me puse en la portada. Entonces esto Qué fue bien, algo Ven acá, absurdo. y hoy qué dicen tus padres o todas estas personas que en un inicio, cuando eras niño, comenzaron a llevarte al mundo de la música? Me imagino que se sentirán muy satisfechos, ¿no? Descubrimos un talento ahí. Están incrédulos porque lo que ha pasado es tan raro que y a uno no me lo creo. Porque, siempre que digo, a veces parezco muerto. No, porque como que museos y libros son algo que a lo mejor te va a pasar. Si pasa, te pasa cuando ya falleciste, no como un recuerdo. Pero el discurso es que este récord es tan importante, tan grande, que eso es lo que ha traído. No, pero no digas eso, que queda todavía mucho por delante. Sí, esperamos. Bueno, Esperamos mira, que sí. muchas gracias por esta entrevista. A usted. Por haber compartido con nosotros. Déjame saludarte. ¿Cuál es la mano con la que toca? La mano rápida es esta, ¿no? No, son las dos, las dos. Ah, las dos. Bueno, es un honor. Y nada, mucha suerte en tu Muchas carrera. gracias a ustedes. Es un placer estar con RT y Para nosotros, contigo. para nosotros. Y nosotros, bueno, nos volvemos a ver en un próximo programa, Entrevista.